Aleluya. Amén. Pues en esta tarde vamos a estudiar a Shemini. Shemini se le llama y se traduce como el octavo día. Shemini, o algunos pronuncian Shemini. Y está prácticamente Levíticos del 9 al 11, los capítulos 9 hacia el 11, y Ezequiel 36 y Mateo 3. También existe un maftir, diga conmigo maftir. A ver, repita conmigo, maftir. Ese maftir es una adición extra en la parashá, a veces de la Torah y a veces enseñan algunos de el Haftarah, pero este maftir en esta ocasión es hecho de Números 19, del 1 al 22, y eso lo vamos a estar viendo en un momento. ¿Por qué es que se está haciendo esta adición? Y eso sucede en algunos de los Shabbat especiales. Son una observancia especial, es una observancia extra. Entonces, casi no hacemos énfasis en estas áreas, pero vamos a empezar a hacer énfasis poco a poco porque vamos caminando hacia un crecimiento dentro de las raíces hebreas. Tenemos que adoptarlo todo, hermano. Y poco a poco nuestro Shabbat se va a extender a un Shabbat de más actividad. Es decir, vamos a tener el servicio, vamos a tener el almuerzo y después vamos a proceder a hacer exactamente lo que aprendimos este sábado pasado con el hermano Moré, a tener las oraciones con el Sidur. Vamos a hacer enseñanzas también adicionales porque necesitamos crecer. Necesitamos realmente leer la parashá completa cada sábado. Amén. Y eso toma tiempo, hermanos. Amén. Dije, toma tiempo. Amén. Solo el hermano Nelson dijo amén. Toma tiempo involucrarse en la parashá. Tenemos que leerla. ¿Por qué? Porque si yo sé que muchos de nosotros tal vez no tienen todo el tiempo en toda la semana de hacerlo, se ocuparon. Entonces, por eso es importante para no estar diciendo, ¿a quién se le olvidó? ¿A quién se le olvidó? Levantando manos o identificando a quién no pudo. Se hace como edad, como pueblo completo del Señor, en unicidad, en una sola voz, estudiar la parashá. Entonces, mire, las aliyot son prácticamente las secciones que se divide una parashá. Y tradicionalmente se dividen en 7 partes. ¿Okay? ¿Cómo se llaman? Aliyot. ¿Qué significa? Aliyot prácticamente son llamadas a la lectura. Lo que nosotros en español conocemos comúnmente como la lectura número 1, lectura número 2, lectura número 3, que en la tradición católica se leen, pero realmente surgen de estudiar la parashá, que se divide en 7 secciones. ¿Okay? Y se hacen para debidamente hacer un estudio, porque a veces no da tiempo de cubrir toda la parashá estudiándolas con el contexto de los Humash y de los Midrash o Midrashim. Entonces, lo que se hace es, en este caso, vamos a enfatizar en amarillo la número 1 y la número 4. Amén. Entonces, aquí las aliyot, la número 1 te dice que es de Levítico 9, 1 al 16, Levítico 9, 17 al 23, la número 3 es del 9, 24 al 10, 11 y así sucesivamente. Una aliyah se dice aliyah, pero cuando se dice en plural se dice aliyot. Ok. Singular se dice ¿cómo? Aliyah. ¿Y plural? Aliyot. Amén. Y cuando usted regresa, asciende a Israel, visita, ¿cómo se le llama también? Aliyah. ¿Ok? Eso usted está ascendiendo. Pero entonces, ¿cómo es eso? Cuando usted es llamado en una sinagoga a leer de la palabra, usted está siendo llamado a aproximarse, está ascendiendo al lugar que se considera más santo dentro del servicio de la sinagoga. Entonces usted está ascendiendo, haciendo una aliyah para leer. Cuando, vamos a ponerlo de esta manera, si usted está afuera del lugar donde se reúne su congregación, pero usted ya entra y usted se para, le dan permiso, le dan autoridad para pararse en la bima, que es la plataforma de donde el rabino enseña.
entonces usted está más cerca a la Tierra Santa que si estuviera allá afuera. ¿Me está entendiendo? Son el proceso, son entendimientos espirituales de Kadushá. Usted está más cerca, está entrando a un nivel de Kadushá más alto. ¿De dónde se toma eso? De todo lo que hemos aprendido en el templo, acerca del templo, perdón. Entonces, resumen de la porción Shemini. En el octavo día, después de los primeros 7 días de purificación, consagración y ordenamiento, Aarón y sus hijos son iniciados para oficiar como Kohanim, sacerdotes. Esto es en el primero de Nisan. Cuando se inauguran los servicios, ese es el primero de Nisan del segundo año. Es decir, desde aquel momento que salieron de Misraim, salieron de Egipto, a este momento ha pasado un año exacto. Entonces, por eso era que estaban apurados ellos trabajando con tanto entusiasmo, porque querían iniciar el año sacerdotal, el año de servicios en el Mishkan, exactamente en el día que Yahweh los sacó con mano extendida y de poder de Egipto. Un fuego es emanado desde la nube de Dios, consumiendo las ofrendas puestas en el altar o mitzbeach. Diga conmigo, mitzbeach. Altar, mitzbeach. Ok, y la presencia divina, que es la Shekhinah, desciende introduciéndose para residir en el Mishkan o santuario. Los 2 hijos mayores de Aarón, Nadab y Abiú ofrecen un fuego extraño ante el Señor, el cual Dios nunca ordenó, y murieron consumidos por el fuego divino. Aarón se queda mudo, silente ante esta tragedia, hermano. Cualquiera. Imagínense ver a sus 2 hijos ser fulminados, consumidos, calcinados, y murieron consumidos por el fuego divino, ¿verdad? Pero continúa el servicio, los sacrificios no paran. Imagínense la estamina de obediencia en la cual han sido entrenados. Cualquier persona se desploma. Cualquier persona se desploma. Y entonces eso me deja ver, no se trata de tanto de la obediencia, pero también del temor, de la reverencia ante el Señor. Entonces, Moshe y Aarón subsecuentemente tienen un desacuerdo en referencia a un punto sobre la ley, sobre el consumo de la parte asignada al sacerdote, supuestamente a comer en el lugar santo. Pero Moshe concede a Aarón estar correcto, aceptando su indisposición debido a su luto y emociones controvertidas, ¿me entiendes? Por la partida de sus 2 hijos. Dios decreta leyes de kashrut o de carnes kasher, identificando las especies de animales permisibles y las prohibidas para el consumo. Los animales comestibles son nada más los que tienen sus cascos partidos, deben ser herbívoros y que rumen. Los peces de consumo deben poseer escamas y aletas. Una lista de aves que no llenen el requisito de ser kosher es proveída, y de igual manera se enlistan los insectos de consumo, incluyendo 4 tipos de langostas. En Shemini se presentan las leyes de purificación ritual. Diga conmigo, leyes de purificación ritual. Incluyendo la vaca roja, su sacrificio hecho diferente y sus cenizas utilizadas para limpiarse ritualmente por tocar cadáver, lo cual es requisito mínimo para pararse frente al altar y hacer ofrenda. Esto incluye el poder purificador de la inmersión o mikvah, una pileta de agua o un ojo de agua o pozo, de tal manera que el pueblo de Israel es requerido a hacer diferencia entre lo puro y lo impuro. Pueblo de Israel, usted está llamado a hacer diferencia entre lo puro y lo impuro. Amén. A la mayor capacidad que usted pueda. A la mayor capacidad que usted pueda. Está bonita la foto, ¿verdad? Diga conmigo. No, mentira. Aleluya, perdón. Shabbat Parah. Estamos hoy en la celebración de Shabbat Parah. ¿Por qué? Eso nos dice de que estamos cerca para llegar a Pesach. ¿Por qué se le llama Shabbat Parah?
y se le establece que es para adumá, que tiene que ver con la purificación, que es proveída al usar las cenizas de la vaca roja para purificación. Entonces, no sé si usted va ya cayendo en entendimiento, por qué es que se le llama a este Shabbat Pará, y que se conecta con el sacrificio de la vaca roja, quemar a este ser en sacrificio como una ofrenda de corbán que nos acerca al Señor, pero al mismo tiempo que es utilizada sus cenizas para purificar al pueblo. Esa ceniza se mezclaba con agua y toda persona que había conectado con un cuerpo muerto, que había caminado sin querer por algunas tumbas, que había tal vez tocado un hueso sin querer. Oh, mira, una piedra bonita, la levantó y era un hueso. Inmediatamente eso era considerado estar impuro, ritualmente, para poder entrar al templo. Entonces usted dice, ¿pero por qué tantas cosas estrictas acerca de la limpieza? Porque Dios así lo establece. Vamos a leer acá. Recuérdese, cuando yo digo Dios así lo establece, suena demasiado cortante. Y a veces nos rasca un poquito el intelecto y dice, pero es que hoy en día entendemos que ya me puedo lavar las manos y ya quedo limpio. Hay jabones, hay alcohol, hay muchas cosas desinfectantes. ¿Por qué Dios no acepta esas cosas? Porque es exactamente eso. Es la prescripción. Dentro del templo de Yahweh se hacen las cosas como papá quiere. Como el Dios, el Rey del universo quiere. No como el hombre intelectualmente llega a la conclusión que esto es lo mejor, esto es lo conveniente, esto hace sentido, esto no hace sentido. Este es de acuerdo a la voluntad del Señor. Es el Shabbat de la vaca roja, es el Shabbat anterior al Shabbat HaHodesh, en preparación para Pesach o Pascua. La escritura extra maftir se lee de Números Bamidbar 19:1-22, Paracha Jukot, la cual describe el sacrificio y el propósito de la paráduma en el templo, como parte del proceso sacerdotal para la purificación del sacerdocio y del pueblo judío israelita. Es decir, que el sacrificio de la vaca roja era necesario para poder iniciar el templo. Primeramente, para purificar a los sacerdotes que estaban siendo iniciados y al mismo tiempo para iniciar el templo. No se puede iniciar un templo en adoración al Dios creador de los cielos y la tierra, quien nosotros conocemos como Yahweh o Hashem, si no se sacrifica la vaca roja. Por eso esto es una de las señales, y ellos están en continua búsqueda cada año donde nace una vaca roja pura. Cuando digo pura, que no tenga que tener ni siquiera un solo pelo negro, ni un solo pelo blanco, sino que todo es completamente rojo. O alazán, rojo alazana. Dice entonces, en el templo, como parte del proceso sacerdotal para la purificación del sacerdocio del pueblo judío o israelita, para estar ritualmente purificados y poder ofrecer el sacrificio u ofrenda de corbán pesaje. Es decir, era esto necesario para que los sacerdotes puedan oficiar. Pero si los sacerdotes no pueden oficiar, específicamente el sumo sacerdote, que es el que tiene que hacer la manipulación de la sangre, para la expiación de todo el pueblo, ¿verdad? Y para la expiación de él y de su casa. Entonces, si él no está justamente apto, ¿cómo va a poder expiar faltas del pueblo? Entonces, tiene que entrar él primero dentro de las especificaciones que Dios da para poder ajustar a los otros. Shabbat Pará comienza al caer el sol el día viernes 29 de marzo 2019. Pesach y Viernes Santo coinciden por primera vez en muchos años. ¿Por qué es importante delinear eso un poco? Porque obviamente tradicionalmente se nos enseñó de que el Viernes Santo es el Viernes Santo. Nosotros hemos entendido que hay una gran diferencia, pero que no nos olvidemos siempre de enfatizar, hermano. Cuando platiquemos con hermanos que todavía están dentro del sistema anterior, de sin ofensa, sino tratando de ilustrarle por qué es que hacemos la diferencia. Que el calendario, ¿verdad?, hebreo, el calendario judío, va específicamente a las fechas exactas, de acuerdo a las calculaciones
del pueblo judío, no de acuerdo a las calculaciones del calendario gregoriano, que completamente saca fuera de orden la secuencia. Dice, hay que prepararnos dejando toda levadura. ¿Qué significa toda levadura, hermano? ¿Dejar nada más de comer pan con levadura? No. Desde hoy, todos y cada uno de nosotros empezamos a hacer un esfuerzo sincero. Que si nosotros nos enojamos y todavía se nos escapan algunas palabras, tratar de reprimir, suprimir, suspender, contener todo elemento de enojo, todo elemento de palabras mentales. Acuérdese, el Señor dijo, si una persona vuelve a ver a una mujer, un hombre vuelve a ver a una mujer con deseos, ¿verdad? Ya cometió adulterio, ya cometió fornicación con ella en la mente. Entonces, de igual manera, cuando una persona piensa cosas, se aplica el mismo valor. Se trata de la intención completa del corazón del hombre. No se trata de mis intenciones sublimes. Hay una intención sublime que dice, ay, yo quisiera ayudar a todo el mundo. ¿Realmente podemos ayudar a todo el mundo? Si yo me hubiese sacado los 750 millones de dólares y quisiera ayudar a todos los pobres del mundo, ¿podría yo ayudar a todos los pobres del mundo con eso? Imposible. Podría alcanzar a unos cuantos. Entonces, hay ciertas intenciones sublimes que nosotros en nuestra mente tendemos a hacer. Entonces, cuando una persona hace una intención negativa, que es hipotética, por decirlo así, no encuentro ahorita la palabra, que es, usted se enojó con alguien y a veces se le vienen pensamientos, pues, vamos a decirlo de esta manera, ay, ¿por qué no se muere? Cuidado. Cuidado con esos enojos, porque en ese momento usted tiene que darse cuenta que usted es un representante del Dios de la vida. Y que ese deseo está completamente en un encontronazo, en un clash destructivo con el Dios que le dio la vida, el Dios que lo creó. Entonces nosotros tenemos que suprimir ese tipo de pensamiento. Estoy poniendo un ejemplo, ¿okay? Dando la enseñanza. Entonces la levadura no solamente es de evitar comer el pan con levadura, y sugiero que desde ahorita usted empiece a sacar de su casa. No hagamos como el que está planeando hacer una dieta y dice, espera hasta el último día. Ay, me voy a ir a despedir al banquete, ¿cómo se llama? Al buffet. Y se llena porque mañana va a empezar la dieta. Aleluya. Yo lo hice en el pasado. Yo lo hice, pero que no voy a mentir. Ya voy a dar la despedida. Esa. Entonces, no. Empieza desde ahora a tratar de ir depurando poco a poco. Y ya para la semana anterior a Pesach, usted saca todo. Hay mucha gente que ya empezó el proceso este mismo Shabbat. Ayer por la noche había muchos hermanos que estaban haciendo eso en otras congregaciones. Entonces, sacar los pensamientos, sacar las intenciones negativas, cualquier cosa que haya sucedido con sus familiares, con la gente de su trabajo, empiece a deponer las armas, empiece a bajar esas intenciones descalibradas. Entonces, hacer inmersión o tevilá, tiempo de Teshuvah. Vamos a hacer eso la semana antes de Pesach. La semana anterior a Pesach vamos a hacer la tevilá. Por favor, todo el mundo empieza a hacer sus preparativos para que no me digan después, pastor, no lo anunció. Ayúdenme a compartir la información con los otros hermanos no presentes hoy, porque vamos a hacer lo mismo que hacemos acá, poner el tub allá afuera y vamos a hacer la tevilá. Ok, hermanos, ¿dónde era que, vamos a ver, que se sacrificaba la vaca roja? Voy a entrar en la Torah en un momento, porque esto es el maftir. He decidido hacerlo de esta manera, presentando esta forma, para que entendamos algunas de las otras cosas que vamos a estar viendo. ¿Cuántos de ustedes fueron al lugar que se determina, ahí está, Edimar, el lugar que se determina en Israel como el Gólgota? Yo fui.
a la montaña donde está supuestamente la cara que parece una calavera y que es bastante, o sea, esto se ha llevado mucha gente desde hace mucho tiempo y aleluya, me disculpan que esto es un papel urgente legal. ¿Dónde? Ahí te dijo que era. Ok. Entonces, volviendo al caso, yo fui a ese lugar donde se dice que es el Gólgota. También fui al lugar donde tradicionalmente la Iglesia Católica dice que es la iglesia o del sepulcro, del Santo Sepulcro. Y con el estudio de la vaca roja hemos reentendido, o comprendido, mejor dicho, de que no pudo haber sido de la manera como se nos enseñó tradicionalmente. Porque si Yeshua HaMashiach estaba prácticamente estableciendo su cuerpo, su sacrificio como esa vaca roja que purifica de todo pecado, y ponga atención, ¿qué dijimos que purifica específicamente? Una de las grandes cosas que purifica la vaca roja es que alguien que está en contacto con ¿qué? Con muerto. ¿Cuál es la paga del pecado? Entonces, la conexión está en que Yeshua nos está salvando de la muerte ¿de qué? Producida por el pecado. El pecado de nuestra vida anterior, el pecado que no reconocíamos, el pecado que estábamos haciendo por ignorancia, el pecado que estábamos haciendo, ya sea que estábamos completamente involucradas en una vida pecaminosa, pero no teníamos concepto de lo que es realmente Dios. Creíamos conocer a Dios porque escuchábamos culturalmente quién es Dios, pero no teníamos una relación con Dios, por lo tanto ignorábamos la estructura esquematizada que Dios pide que sigamos para mantenernos en esa salvación. Entonces acá, la vaca roja era sacada. Aquí está el templo. No le ponga atención al tamaño porque se mira muy chiquito en comparación a toda la foto, porque digamos que todo el templo estaba acá. Pero esta parte del lugar santo, este es el edificio del mero templo, el lugar santo y el lugar santísimo hacia el fin. Pero lo ponemos de frente para darnos cuenta que esta es la puerta, ¿ok? La puerta de entrada al edificio donde está la cortina gigante que se partió por la mitad y que fue vista cuando se partió desde este punto, que es donde se sacrificaba el red heifer o la vaca roja, que es exactamente acá. Yeshua fue llevado, tenía que ser ejecutado afuera de la ciudad, ¿ok? Y fue sacado y llevado exactamente a través de este puente que hoy no existe, pero que existía en ese tiempo, porque ese puente se construyó prácticamente para evitar que los sacerdotes caminaran por esta área donde habían tumbas. Toda esta área de acá está colmada, este es el Monte de los Olivos, y está colmada de puras tumbas. Aquellos que hemos estado en Israel hemos visto cuántos miles de tumbas están allí. Entonces, eso evitaba que los sacerdotes que iban con la procesión de la vaca roja, que eran unos cuantos sacerdotes, y le llevaban a través de este camino, después ascendían hasta este punto donde estaba el altar donde se sacrificaba. Entonces, ¿por qué era construido esto? Para evitar que sus pies tocasen lugares donde había mortandad. Es decir, que a veces cuando nos dice, y vamos a leerlo en un momentito con más especificación, en un momentito lo vamos a hacer, ustedes van a ir entendiendo todo lo que yo estoy explicando. Aleluya. Vamos entonces a leer Números. Aleluya. Todos vamos acá. Número 19. En el nombre de Yeshua HaMashiach.
Yahweh habló a Moshe y a Aarón diciendo, esta es la ordenanza de la Torá que Adonai ha prescrito diciendo, di a los Bene Israel que te traigan una vaca alazana, perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo, es decir, que no haya sido puesta a trabajo. Y la daréis a Eleazar el Cohen, y él la sacará fuera del campamento, y la hará degollar en su presencia. Y Eleazar el Cohen tomará de la sangre con su dedo y rociará hacia la parte delantera del Mishkan de reunión con la sangre de ella 7 veces. Acuérdense que esto está sucediendo en el Mishkan. Esto que estamos leyendo está sucediendo en el Mishkan. ¿Por qué? Porque todavía no se había construido el templo, ¿ok? No se había construido ni el primero ni el segundo templo, estaban en su lugar, y estas fueron cosas que se establecen después, porque la vaca roja tiene que ser sacrificada y tiene que ser sacada fuera del campamento. Y sus cenizas después tienen que ser quemadas, es decir, tiene que ser incinerada, y las cenizas se colocan en un recipiente que es llevado afuera, se deja afuera del campamento. Y ustedes dicen, pero eso suena contradictorio. Y dice que toda persona que la toca se puede volver impuro. Es decir, si se toca fuera del contexto del ritual, queda impuro. Entonces dice, ¿cómo es esto? Porque es como medio confundido. Y después dice que se queda allá afuera toda la aglomeración de cenizas afuera. Entonces, tenemos que ir comprendiendo, ¿verdad? ¿Por qué es que Dios desea hacer estas cosas? Porque son simbolismos, son cosas simbólicas que quiere que nosotros vayamos aplicando y entendiendo y aplicando en nuestra vida. Entonces dice, y harán quemar la vaca ante sus ojos, en el 5, cuero y su carne y su sangre con su estiércol hará quemar. Luego tomará el Cohen madera de cedro e hisopo y escarlata. Todos estos elementos están, ¿por qué se asocia la crucifixión con la vaca roja? Porque todos estos elementos están presentes cuando usted lee toda esa porción de la crucifixión del Señor. Mira cómo el hisopo está presente cuando lo llenan del vinagre y se lo suben y se lo ponen en la boca para darle cuando él pide agua. El madero donde él está siendo sacrificado es hecho de cedro. Eso prácticamente está tomando el lugar de este cedro. Y la escarlata es las ropas de él que eran prácticamente tornadas en rojo. ¿Ok? Y por la sangre. Y lo echarán en medio del fuego en que arde la vaca. Y el Cohen lavará luego sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua, y después entrará en el campamento y será inmundo el Cohen hasta la noche. Está haciendo todas las cosas santas, pero como él ha venido en contacto directo con la ceniza, dice que se vuelve inmundo hasta la noche. Y habiendo regresado al campamento, y asimismo el que le quemó lavará sus vestidos con agua, también lavará en agua su cuerpo y será inmundo hasta la noche. Y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca y lo pondrá fuera del campamento en lugar limpio. Y lo guardará la congregación de los Bene Israel, los hijos de Israel, para el agua de la purificación es una expiación. Y el que recogió las cenizas de la vaca lavará su vestido y será inmundo hasta la noche. Fíjense bien, llega limpio, llega puro para manipular, recoger las cenizas, pero ahora queda impuro. Y eso es bien interesantísimo. Entonces, 11. El que tocare el cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. El tercer día se purificará con aquella agua. Y al 7º día será limpio. Fíjese bien. Al tercer día, después de haber quedado inmundo, se lava con las aguas de la purificación que utilizan las cenizas. Se mezclan con las cenizas de la vaca roja. Al tercer día, si la persona no hace esa purificación al tercer día, es problema serio. Tiene que ser cortado fuera de la comunidad de Israel. Fíjense bien.
Voy a volver a leer. Al tercer día se purifican con aquellas aguas y el séptimo día será limpio. Tiene que esperar hasta el séptimo día para que el proceso completo de la purificación se lleve a cabo. Tiene que ver, acuérdense que 7 es un número de completura, por decirlo de esa manera, de cumplimiento. Cada vez que Dios quiere que tengamos una festividad importante, Él nos receta 7 días. Los 7 días de los panes sin levadura. ¿Okay? Las 7 semanas hacia Shavuot. Y los 7 días de Sukkot que terminan con la festividad del Azaret de los 8 días. Es decir, la festividad del octavo día, y esa santa convocatoria va a ser también. Es decir, un total de 7 días, pero que se reinicia, nos deja saber que tenemos que terminar con alegría. ¿Okay? Que después se celebra el Simchat Torah. Entonces, todo aquel que tocare el cadáver de cualquier persona y no se purificare, vuelvo y repito, voy a volver hacia atrás, perdón. El tercer día se purificará con aquella agua, el séptimo día será limpio, y si el tercer día no se purificare, no será limpio el séptimo día. Todo aquel que tocare el cadáver de cualquier persona y no se purificare, el Mishkan de Adonai contaminó, y aquella persona será cortada de Israel, por cuanto el agua de la purificación no fue rociada sobre él, inmundo será. Es decir, la persona tiene que regir un sentido de responsabilidad sobre sí mismo, sobre su familia y sobre la comunidad como nación ante Elohim. ¿Estamos entendiendo? Tenemos que establecer un sentido de responsabilidad. Si yo estoy impuro, yo voy a purificar a la familia y por ende al pueblo. Y estoy entonces haciendo impuro el Mishkan del Señor, el santuario del Señor. Dice, y su inmundicia será sobre él. Esta es la Torá para cuando alguno muera en la tienda, cualquiera que entre a la tienda, y todo el que esté en ella será inmundo 7 días. Es decir, si una persona muere, estando toda la gente metida ahí, toda esa gente queda impura porque estuvieron un contacto. No tuvieron culpa, no se trata de culpa, se trata de una purificación o una falta de purificación ritual. Dios quiere que estemos purificados ritualmente, es decir, aptos para estar ante la presencia de Él. Dice, esta es la Torá para cuanto alguno muera en la tienda, cualquiera que entre en la tienda y todo el que esté en ella será inmundo 7 días. Y entonces se aplica el mismo proceso de limpieza, lo que acabamos de leer hace un momento, y toda vasija abierta cuya tapa no esté bien ajustada será inmunda. Y cualquiera que tocare algún muerto y a espada sobre la faz del campo, ya sea en guerra, o algún cadáver o hueso humano o sepulcro, 7 días serán inmundos. Todos los hombres que entraban de regreso de la guerra en Jerusalén, todas las personas que venían de la guerra tenían que pasar el proceso de purificación. Y para el inmundo, verso 17, tomará de las cenizas de la vaca quemada de la expiación y echarán sobre ella agua corriente en un recipiente. Y un hombre limpio tomará hisopo y lo mojará en el agua y rociará sobre la tienda, sobre todos los muebles, sobre las personas que allí estuvieran y sobre aquel que hubiera tocado el hueso o el asesinado o el muerto o el sepulcro. Y usted dirá, pastor, ¿por qué tenemos que estudiar todas estas cosas nosotros? ¿Qué aplicación podrían tener? Nosotros realmente no tenemos contactos con muertos todo el tiempo. A veces tenemos familiares que fallecen y tenemos que tener esos contactos, pero el punto es este. No hay templo, por lo tanto no hay sacrificio de vaca roja. O sea, nosotros no tenemos que estar preocupados necesariamente por el cumplimiento riguroso de este mandamiento, pero sí tenemos que estar entendidos que hay una vaca roja que fue sacrificada para hacernos cercanos al Señor, que se llama Yeshua HaMashiach. Y que en Él nosotros tenemos que seguir rigurosamente las directrices que Él nos dio en referencia a mantener nuestra conciencia. Fíjense bien, nuestra conciencia, porque es de la conciencia, que es el corazón del hombre, de donde Él mismo nos enseñó, es que surgen todas
todo lo que es problemática social, las antipatías, las competencias, los odios, las malas creencias, todas esas cosas salen de la conciencia de nosotros, a lo cual nosotros nos referimos románticamente como el corazón. Pero es de una conciencia. Entonces la conciencia es el epicentro de todo lo que nosotros hacemos y lo que nosotros somos. La conciencia es la que te dice cómo tú vas a trabajar esos sentimientos, cómo tú vas a trabajar esas inclinaciones. Es la conciencia, es decir, conciencia significa con conocimiento. Entonces, como usted ya tiene mayor conocimiento y usted sabe diferenciar entre lo que es el Yeser Hará del Yeser Tová, que es la inclinación hacia el mal y la inclinación hacia lo bueno, la inclinación hacia el mal y la inclinación hacia lo bueno, usted puede hacer esa diferencia. Entonces usted empieza a sacrificar todas las cosas, a deponer, a sacar fuera de su conciencia todo aquello que no se apare, todo aquello que no esté paralelo con la voluntad de Dios. Acá podemos ver en esta foto, no sé si ustedes pueden ver esta vara que está acá, es donde se calcula que más o menos aquí estaría el edificio en esta área, en esta explanada, donde no crean que aquí donde está esta área, dicen que más o menos por acá, porque era en esta área, como lo van a ver en otra fotografía, que es donde estaba más o menos la entrada al lugar santo. Aquí está, por ejemplo, el Dome of the Rock, el domo de la roca. Y es acá donde ellos están poniendo, donde debería haber estado el edificio del templo. Y mire la línea directa, pasa exactamente encima de la tumba de Zacarías. ¿Okay? Pasa exactamente encima sobre la tumba de Zacarías y llega directamente donde actualmente está un monasterio carmelita. Ahí cerca, en esa localidad, están estos montículos hechos de piedra. No necesariamente es el altar de la vaca roja. Muchos piensan que el altar de la vaca roja debe estar no sé cuántos pies sumergido debajo de esa tierra, porque a través de todos los años las conquistas, las reconquistas y las tomadas de la ciudad han venido creando, ¿verdad?, todos estos diferentes niveles, pero realmente esto no es el altar al cual nos estamos refiriendo donde era sacrificado, pero pudo haber sido algo parecido a eso. Esto es el Grove del Olivot, esto es como el pequeño bosque de olivos en el Monte de los Olivos, y aquí tenemos otra foto que es más o menos tratando de hacer ver cómo se miraba en el año 70 antes de la destrucción, y volvemos a ver de otro punto de vista ese puente que va en ascenso y después sube a esta parte más alta. El puente elevado que separa al sacerdote de caminar sobre tumbas y poder llevar la vaca roja al altar de su sacrificio en la ladera occidental del Olivot. Acuérdense, el Olivot está viendo hacia el templo. Si estamos viendo hacia el templo desde el Monte de los Olivos, significa que estamos viendo hacia el occidente. El sol se levanta todas las mañanas detrás, a las espaldas del Monte de los Olivos. Las cenizas de la vaca roja parado se utilizan para purificar las impurezas rituales, específicamente por haber estado en contacto con cuerpos muertos, ya lo miramos. Entonces, esta es la tumba de Zacarías, ¿okay?, que es prácticamente el punto que yo les estaba haciendo ver acá. Esta área de acá es exactamente este pequeño edificio, y estas son las tumbas, las miles de tumbas que están en las faldas o a las orillas cuando se empieza a elevar el Monte de los Olivos. Ok, aquí tenemos una foto aérea. Este es el Gargon's Calvary. Aquí está, en otras palabras, esto es el que nosotros nos llevaron, y aquí también está la iglesia del Santo Sepulcro.
Los dos están hacia el occidente de la ciudad. Y dice la palabra que Yeshua fue sacado afuera de la ciudad. ¿Estamos entendiendo? Entonces, y aquí está la explanada del templo, aquí está la ciudad de David. Entonces, si esto está así, esto es el sur, este es el norte, entonces hacia el este tiene que estar el Monte de los Olivos. Entonces, aquí está la fotografía o la pintura de que Yeshua, cuando está siendo crucificado, aquí están los romanos, aquí está el pueblo viendo hacia el frente de los crucificados y aquí está el templo. Entonces, cuando ven los soldados que se rompe, el ve cómo se rompe el velo. O el mismo Yeshua, antes de morir, pudo ver el velo desde donde estaba elevado sobre la cruz. Vamos a leer entonces, bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torah. Gracias, Señor, porque nos encuentras dignos de recibir tu santa palabra. El día octavo, Moshe llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel. Dijo a Aarón, trae un becerro para el sacrificio por el pecado y un carnero para el holocausto, ambos sin defecto, para ofrecerlos ante Adonai. Hablarás a los israelitas diciendo, tomad un macho cabrío para el sacrificio por el pecado y el becerro y un cordero, ambos de 1 año y defecto para el holocausto. Para los sacrificios de comunión, un toro y un carnero que se sacrificarán ante Adonai y una oblación amasada con aceite. Cierto que hoy se os mostrará Adonai. Trajeron pues ante la tienda del encuentro lo que Moisés había mandado. Toda la comunidad se acercó y se mantuvo delante de Adonai. Dijo entonces Moshe, esto es lo que mandó Adonai, hacedlo y se os mostrará la gloria de Adonai. Después Moshe dijo a Aarón, acércate al altar. Ofrece tu sacrificio por el pecado y tu holocausto y haz la expiación por ti mismo y por tu casa. Presenta también la ofrenda del pueblo y haz la expiación por ellos, como Adonai lo ha prescrito. Acercóse pues Aarón al altar e inmoló al becerro del sacrificio por su propio pecado. Los hijos de Aarón lo presentaron la sangre y él, mojando su dedo en la sangre, untó con ellas los cuernos del altar y derramó la sangre al pie del altar. Luego quemó sobre el altar el sebo, los riñones y lo que quedó junto al hígado de las víctimas por el pecado, como Adonai había mandado a Moisés. Pero quemó la carne y la piel fuera del campamento. Aleluya. Vamos a ir acá. Imagínense, hermano, toda la labor de este año que ha pasado en el desierto, la salida de Egipto, la persecución del faraón a través del desierto, la apertura del mar, inclusive la persecución del mismo enemigo a través de ese camino que Dios abrió, creyendo ellos que iban a ser destruidos, pero luego son llevados al desierto, al lugar de donde no se esperaba que ellos pudieran sobrevivir, y ahí Dios los provee de todo lo que ellos necesitan, y ellos son asignados con el diseño y edificación y confección del santuario. Yo digo asignados con el diseño, no el diseño exacto, pero son asignados, reciben el diseño de la mano de Dios para ellos llevarlo a cabo. Entonces, la pregunta es, ¿estaba el pueblo realmente apto? ¿Lo suficientemente entregados a las cosas de Dios para recibir ese beneficio? No. Realmente no estaban todos con la inclinación necesaria para poder ser dedicatorios a las cosas de Dios. Realmente el Señor los purificó, ritualmente fueron hechos puros, pero todavía la cabana del corazón estaba intermezclada. Y lo miramos en la situación del becerro de oro, lo miramos con la impaciencia de algunas personas, lo hemos visto, ¿verdad? Pero en este momento que ha llegado, el pueblo está lleno de regocijo, está lleno de anticipación, porque han terminado el trabajo, pero ahora queda
la zozobra. ¿Habremos hecho el trabajo adecuado para el Señor? No sé si a ustedes le pasa lo mismo. Cada vez que nosotros organizamos algo aquí como congregación y empezamos a hacer algo y organizamos y adornamos y ponemos los colores y ponemos cosas bonitas, yo me siento, Señor, estamos haciendo todo lo correcto. Estaremos cubriendo todas las funciones, estaremos llenando todas las necesidades. Irán a recibir las personas lo que tú quieres, la porción que has asignado para ellos. Seremos nosotros aptos para que tú nos utilices y alcanzar a las demás personas. Porque no se trata de mí, no se trata de ustedes individualmente, se trata de que todos como comunidad podamos trascender, llevar la voluntad de Dios a otras personas, que nosotros salgamos llenos de Él, no de nosotros, de Él. Entonces, desde un primer día de Nisan hasta el siguiente ciclo o el inicio del segundo año en el desierto, el diseño, edificación y confección del santuario o residencia para el Eterno ha llegado a su cumbre. Los Kohanim han pasado el proceso de estudio de la instrucción divina, han recibido el entrenamiento, hermanos, y han completado los 7 días. Ahora van a iniciar. Las primeras palabras de esta parashá dice, Veyehi beyom shemini. Y sucedió en el 8º día. Es decir, sucedió es un término del pasado. Y el pueblo con el nuevo Mishkan estaban iniciando sus primeros pasos hacia el futuro. Entonces, como esto que dicen los sabios, vamos a ver acá lo que dicen. Dicen los sabios, la forma correcta de relatar este hecho magnánimo debió ser con la palabra Vahayá. Vahayá ben Yom Shemini. Y avivadamente en el 8º día es una señal de gozo y regocijo. Las reglas gramaticales hebreas dictan cuando la letra Vav se pone enfrente de un verbo, y especifico que la letra Vav, cuando se pone enfrente de una palabra, significa y. ¿Ok? O sea, y hicimos tal cosa, o y fueron, y comieron. Entonces, y se coloca antes del verbo escrito en su pasado. Si el verbo es pasado, al ponerle la Vav, inmediatamente lo invierte la actividad del verbo y lo convierte en presente. Entonces, lo que dicen los sabios es que, ¿por qué la Torá nos hace este ejemplo? Porque ellos encuentran una sabiduría profunda en la manera como está escrita la Torá. ¿Me puedes levantar un poquito para ver qué es lo que dice la parte de abajo, hijo? Ok, está bien. Aquí lo vamos a dejar así. Entonces, al poner la Vav ante el verbo que estaba en presente, lo vuelve pasado. Y si estaba en pasado, lo vuelve presente. Entonces, la Vav transforma ese verbo en su forma futura, que es lo que ellos quieren decir. Debió ser, de que estaban con ánimo, llenos de gozo. No que suene como que había una ambivalencia de emociones. Entonces, ok. Hazal, los sabios de bendita memoria, dicen que esta fórmula de escritura envía un mensaje claro de emociones extremas, preocupación e incertidumbre. Obviamente, no saben si Dios va a estar completamente satisfecho. No saben, acuérdense lo que enseñamos en el pasado. En la antigüedad, la gente creía que los dioses lo que eran era exigir. Ustedes me sirven. Este pueblo está empezando a conocer al Dios vivo. Este pueblo está empezando a conocer quién es el Dios de Israel. Amén. Que es un Dios bueno, misericordioso, bondadoso. Y Él está empezando a establecer una diferencia entre los dioses creados por las naciones y el verdadero Dios que es Él. Entonces, ellos están ambivalentes, no saben qué pensar, qué sentir. Entonces, los sabios dicen entonces que estaban llenos de preocupación e incertidumbre, con alegría, pero ambivalentes porque sentían preocupación e incertidumbre. Era obvio que Moshe, Aarón y todos los sacerdotes y levitas deseaban satisfacer el corazón de Adonai y trabajaron diligentemente para lograrlo. Todos nosotros, cuando hacemos una actividad acá, queremos entregarle lo mejor al Señor. Queremos entregarle todo el corazón. Lo hacemos no es para que nos vean,
No es para lucir tremendo, es porque los gozamos en hacer algo para Dios. Amén. ¿Y por qué debería entonces preocuparnos a este punto en referencia a la gramática utilizada? Porque la Torá no solo es un libro histórico y es nuestra constitución, pero es la palabra viva del Elohim, creador de los cielos y la tierra, y contiene códigos y elementos de información más allá de una historia. Es importante que nosotros entendamos eso, que dejemos de leer simplemente la palabra como un elemento de historia o como un elemento espiritual, sino que también es un elemento de profundidades, de códigos, de estructuras, mucho más allá de esos términos. Moshe, los líderes y todo el pueblo esperaban ansiosos este momento. El futuro de este pueblo dependería de la aceptación de la edificación. Continuará entonces Dios siendo nuestro Dios que nos va a llevar hacia el futuro, nos va a introducir a esa tierra prometida que Él nos prometió desde antes que saliéramos de Misraim. O, acuérdense que apenas hace unos meses atrás ellos habían cometido el pecado del becerro de oro. Entonces, eso está en la cabeza de ellos, eso está en la mente de ellos, está en la conciencia. Entonces, es parte de lo que dicen los sabios, que hay una ambivalencia, es incertidumbre. Y si no les gusta, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a hacer Dios con nosotros? ¿Nos va a desechar? No hay ninguna garantía. Lo que estoy tratando de decir es que en este momento el pueblo no siente ninguna garantía. Moshe, los líderes y todo el pueblo esperaron ansiosos este momento. Este futuro depende de la aceptación del Señor. De igual forma, todo ser humano que ha tenido retos en la vida puede en un momento como este desmayar, atascarse, tropezar con algo minúsculo, y a veces eso nos impide desarrollar todo el propósito de nuestro futuro. Otros se levantan de la caída, se ciñen los pantalones, ya sea hombre o mujer, y deciden tratar otra vez, hermanos. Y de eso se trata. A veces en nuestro transcurso como personas creyentes que estamos entrando en las raíces hebreas, nos podemos ver que nos tropezamos, nos equivocamos. ¿Sabe qué? Yo sigo aprendiendo. Yo estoy aprendiendo. En un momento puedo decir algo incorrecto, pero en el momento en que yo sea traído a corrección, ya sea por mis estudios que hago, o ya sea por un maestro que me enseña algo diferente, yo digo, wow, pues yo conceptualicé esto diferente. Y voy y hago el estudio, y si yo constato de que la persona, este maestro, esta persona tiene razón, entonces yo lo cambio. Pero yo no tengo que decir, porque una persona me dice, no, que eso no es así. Entonces que yo me sienta, entonces ya no puedo. No podemos ser de esa manera. No podemos establecer esos tipos de estructuras mentales, porque entonces estás propenso a claudicar. Y usted en su vida también, en su vida natural, en su vida de todos los días, tiene que aprender a sobrepasar los retos. ¿Cómo? Utilizando el carácter del Ivrí. El desierto es un lugar bien duro, es un lugar de muerte. Pero se trata de cruzar al otro lado. ¿Y lo cruzó en todo lo seco Abraham? No. Abraham siguió el área verde de los ríos, entre el Éufrates y entre el Tigris, o más al sur, perdón, o del Éufrates. Toda esa área que cubren esos ríos era bien verde. Entonces, él no se tiró por el medio desierto, él se fue por las áreas verdes. Entonces, lo que estoy tratando de decir es que a veces en tu vida, en circunstancias, nos vamos a encontrar con desierto. No trates de pasar por el medio, hacerte el fuerte, apura. No, es que yo lo tengo que hacer. No se trata de tener carácter, como decimos. No se trata de hacer las cosas a la brava. Se trata de hacer las cosas con inteligencia, con sabiduría, especialmente la sabiduría de Dios. Entonces, busquemos las áreas verdes. Agarrémonos de las ramas verdes, de las ramas frutales, porque en cada desierto hay oasis. Yo dije que en cada desierto hay oasis, hermano. Y están allí para exactamente Dios en su santa sabiduría, en esos lugares secos. Establece lugares donde la gente puede venir a tomar agua.
Otros se levantan de la caída y se ciñen, como dijimos. En este caso, el pueblo israelita no sabía a cabalidad si la aceptación de Hashem del Mishkan, ¿verdad?, iba a ser favorable. ¿Qué iría a suceder? Esa era la incógnita del día. Los israelitas tenían que estar celebrando y no estar estresados en esa inauguración. En el segundo año en el desierto y la obra encomendada por Dios de construirle una residencia llegó a su término. No sé por qué volví a repetir eso ahí. 7 días de separación y preparación culminaron en la ordenación. Adonai aceptó, agradado el Mishkan. Voy por acá. Y los sacrificios presentados bajo fuego del cielo, consumiendo las ofrendas del Corbán. Todo fue aceptado. Dios envió fuego y consumió todas las ofrendas. ¿Qué significaba eso? Porque inmediatamente de que eso sucede, la nube se pone sobre el Mishkan y se introduce. ¿Qué significa eso? Que todo estaba bien, que estaba aceptado, el pueblo había hecho bien el trabajo. Es más, yo lo puse, creo, un día de esto, no sé, o pensé decirlo, de que imagínense al Señor entrando a su residencia, chequeando. Imagínense al Señor, ¿por qué no? ¿Por qué no usar la imaginación? El Señor viendo, qué bonito que quedó el arca del pacto, qué hermoso que quedó la mesa de los panes de la proposición. Es decir, analizando cada esquina de lo que Él mismo había diseñado y mandado hacer. Las medidas de nuestras vidas. A veces, o la mayor parte del tiempo, nosotros pensamos que rigurosamente Dios nos está, ¿cómo se dice?, metrando, que nos está midiendo todo el tiempo. Hermano, usted es el masterpiece hecho de la mano de Dios. Usted, el ser humano, fue hecho por la mano de Dios. Todas las cosas Dios las mandó a hacer con la exhortación de su palabra. Pero dice que el hombre lo hizo con sus manos. Entonces, no se trata, vuelvo y repito, no se trata de cómo lucimos, de cómo andamos, cómo caminamos, cómo hablamos, cómo es tu carácter, cómo es tu personalidad. No se trata de eso. Se trata de tu esencia como un seguidor de Mesías. Eso es lo que hace la diferencia. No se trata de cómo a veces cuando hablamos en público cambiamos un poco la voz para sonar un poco más elocuentes, un poquito más serio. No se trata de eso. Se trata de cómo presentamos a Yeshua HaMashiach en el momento cuando más se necesita. Yo miro muchas personas, y perdonen, yo sé que he usado esto tal vez un par de veces o quizás 3 veces, que en el camino miran un accidente aparatoso y se paran a ver. Quizás, no sé, creo no juzgar severamente, pero estoy seguro que algunas personas que pasan y oran. Yo trato desde antes de llegar a ese lugar, si me quejo, no voy a decir, ay Señor, otro accidente, pero cuando voy enfrente, yo empiezo a orar. Digo, Señor, te presento a estas personas. A veces ya la ambulancia se los ha llevado. No sabemos si murió o si hubo algo, pero es importante que tú te midas. Dios no está midiendo, como digo, cómo hablas, cómo dices, cómo te comportas. No, es lo que está midiendo. Lo que está midiendo, qué tanto estás dejando crecer a Yeshua HaMashiach, cuánto tú estás disminuyendo. Porque es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Eso es lo que Dios quiere medir. ¿Cómo está el Mishkan? Representación del Mishkan es prácticamente una manera física de interpretar espiritualmente lo que es el Mesías. Entonces, ¿qué es lo que entró el Señor en la nube a ver? No es simplemente residir, pues si no le gustaba, si no estaban hechos de acuerdo a las especificaciones que Él dio, Dios no iba a entrar. Porque no iba a estar agradado, hermanos. ¿Cómo lo podemos comprobar? En el siguiente pasaje. La celebración tuvo que ser maravillosa y gigante cuando la gente miró que la Shejinah
se introdujo dentro de Mishkan, hermano. Yo me imagino ese pueblo de haber estado tal vez en un momento de silencio y después prorrumpieron en alegría, porque qué cosa más grande ver que el Señor está agradado de todo lo que hizo el pueblo. Pero toda esa alegría se tornó efímera, muy corta. Se vio afectada por la desobediencia de 2 miembros del sacerdocio y sobrevino la tragedia de castigo inmediata por la negligencia al propósito de Dios. Si el Mishkan no tenía las medidas internas, los aparatos, las mesas, las lámparas, todos los utensilios, él no iba a entrar. Y aquí vemos que la desobediencia en actuar, en hacer algo fuera de lo que él no ha ordenado, ocasionó juicio inmediato. Entonces, igualmente le iba a hacer si el Mishkan estaba hecho de acuerdo a su propósito. Los 2 hijos mayores de Aarón presentaron y ofrecieron a Dios fuego extraño, incienso no requerido u ordenado por el Eterno, provocando el enojo del Señor, y por ello fueron consumidos por el mismo fuego. Esto causó vaidom a Aarón, luto a Aarón y el pueblo. Ahora pongámonos a pensar, el segundo al mando, que era Aarón de Moshe, y el nuevo sumo sacerdote quedó sin palabras, pero dolido en su interior. Tratemos entonces de entender lo que Dios pronuncia inmediatamente después del suceso. En los que a mí se acercan, leamos todos juntos, en los que a mí se acercan, me santificaré, y en mi presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón mantuvo silencio. Hermanos, los que servimos aquí en la casa, debemos de entender que Dios va a demandar mucho más de nosotros. Ya sea que usted sea el pastor, ya sea que usted es un líder, ya sea que usted sea un servidor. Va a demandar de lo que usted haga, de lo que usted desobedezca, de lo que usted diga, de lo que usted critique, de lo que usted piense. ¿Por qué? Porque Él está siendo el ejemplo del sacerdocio. Amén. Dios hace un énfasis fuerte y es con el objetivo de enseñarnos a todos, los ahí presentes hace 3.500 años y los que estamos escuchando la Torah hoy, 3.500 años después, que estamos escuchando con el privilegio que nos ha dado de entender su Torah, que Él hace discriminación sobre la desobediencia. La palabra discriminación no es negativa. Usted tiene que aprender a discriminar entre lo bueno y lo malo. Entonces Dios está haciendo discriminación entre la obediencia y la desobediencia. La desobediencia necesita juicio. Y es la desobediencia en su santuario, los que han de servirle. En Ezequiel 36:16 dice, vino a mí palabra de Yahweh diciendo, hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó con sus caminos y con sus obras. Como inmundicia de menstruosa, de una mujer con menstruación, fue su camino delante de mí. En otras palabras, inmunda. Y derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron. No solamente derramaron sangre, pero también la idolatría se hizo presente. Vamos a ir paso por paso. Les aparecí por las naciones y fueron dispersos por las tierras, conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué. Y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos, estos son pueblo de Adonai, y de la tierra de él han salido. Es decir, la gente los identificaba y avergonzaban al rey. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Adonai el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Yahweh, dice Adonai el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Cuando sea santificado, significa que Él va a demandar que demos cuenta de esas cosas.
Yahweh es el mismo ayer, hoy y siempre. Lo que estaba estableciendo en el Mishkan es también está siendo establecido a través de los profetas. Los profetas son una voz que llama al pueblo a cordura. Son las voces que llaman al pueblo a estructurarse y ponerse debajo de la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Su Torah. Dios desea que su nombre, que implica su presencia, o Shahina, su gloria, sea respetada y tributada en la manera que Él especifica y no la manera caprichosa de los seres humanos. Vuelvo y repito, la manera caprichosa de los seres humanos, que es actualmente lo que está sucediendo. Cada persona pone su kiosco y dice, así es. Así dice Jehová. Así dice Yahweh. Y están haciendo una mezcla de muchas voluntades humanas. Hay mucho que entender de la santidad de Hashem. Tenemos que utilizar ¿verdad? Filtrar, porque dice, en las naciones hemos acostumbrado a imponer nuestras sutilezas como filtros de santidad. Nuestros sentimientos temporeros de bondad, nuestros sentimientos, ay, es como me siento, ay, yo quisiera, como decía hace un rato, quiero hacer, voy a hacer. Nos emocionamos y es una emoción temporal. Entonces hacemos promesas, como se dice aquí inmediatamente, nuestras intenciones incompletas. Hacemos promesas y como no apuntamos y no hacemos memoria de ello, no hacemos un esfuerzo de tratar de cumplir, no copiamos, no apuntamos y después terminamos rompiendo una promesa que le hicimos al Señor, lo cual te trae mal, porque estás rompiendo una promesa que dijiste con tu propia boca ante el Señor. Entonces, como manera de convencer a papito que te dé tu deseo y luego se te olvida. Tales sutilezas pueden explotar y destruirte por asumir el carácter de Dios de forma errónea. Los sabios dicen que a Aarón no deseaba ni acercarse al altar. ¿Por qué? Porque uno, no se sentía digno. Este contraste entre lo que dicen los sabios y lo que estamos viendo acá, ¿ok? Porque lo estamos poniendo en contraste con lo que hicieron los dos hijos de Aarón. Se emocionaron. Y en ese momento ellos dijeron, pues nosotros somos parte del grupo de los sacerdotes, entonces podemos ser creativos. ¿Estamos entendiendo? Bueno, nosotros somos los de adentro, somos los VIP. Entonces podemos hacer lo que nos da la gana. Entonces son emociones temporales y pueden explotar para propia destrucción. Entonces los sabios hacen este contraste, que Aarón no deseaba ni siquiera acercarse al altar. ¿Por qué? Porque uno, no se sentía digno. Dos, no sentía estar suficientemente preparado. Estaba avergonzado, amedrentado, lleno de indecisión en su nuevo rol de estar en la presencia de Dios, es decir, como sacerdote. O el cuarto, que es uno de los más aceptados, aún mantenía sentido de culpabilidad por lo del pecado del becerro de oro. Todas estas cosas lo hacían sentirse inadecuado. Que hasta el punto, como vamos a ver aquí adelante, Moisés tuvo que decirle, aproxímate al altar. Él sabe cuál es su responsabilidad y está alejado del altar. Que el mismo líder le tiene que decir, ¿qué pasa? Para adentro, dale. Tienes que empezar a ejecutar. Entonces le dice, aproxímate al altar y prepara tu ofrenda por el pecado y tu holocausto, haciendo de esto modo expiación por ti y por el pueblo. Luego prepara la ofrenda del pueblo para hacer expiación por ellos como lo ha ordenado Dios. En el Midrash, Moshe le dice, bueno, y también, no estés avergonzado. Para esto fuiste escogido. Fuiste escogido. Fuimos escogidos. Fuiste escogido. Si tú tienes una convicción que fuiste escogido para un propósito específico, si se te dio, se te va a requerir. Y si se te dio más, se te va a requerir. Hay que dar cuenta de lo que Dios te está dando, te está poniendo en la mano. Ya vamos a terminar. Aarón tuvo que ser recordado de su posición como sumo sacerdote. No solo cargaba con la responsabilidad de su propia vida y de su familia y de su gremio, los sacerdotes, pero también tenía la importante encomienda de hacer expiación por Am Israel.
Eso era la parte más importante. Sí es importante tener que hacer expiación por él porque él no puede ejercer si no está expiado él, pero también por su familia, que es su descendencia. Pero aún más importante, a un nivel macro, la nación de Israel. Aarón por primera vez tiene un rol de importancia. También dicen los sabios, siempre estuvo como el segundo o alterno al líder, y a veces se nos hace difícil saltar de las primas a primeras, hermanos, en las sandalias de jefe o de líder. A veces es decir, él siempre estuvo como detrás, ¿ok? Detrás del líder, y entonces en este momento por primera vez él tiene que tomar la responsabilidad de todo un pueblo. Entonces se me hago entender. Moisés ha sido siempre líder, pero ahora él tiene que expiar, él va a ser responsable de la expiación de 2.5 millones de vidas. Entonces es algo que lo amedrenta y es normal. Son cosas que nos pasan en la vida. El tomar una responsabilidad, el pasar al frente a hacer una oración, ¿me entiendes? Nos trae temor a veces, tal vez si no estamos preparados, el tener que hablar en público. Pero son cosas que se pueden vencer, se pueden domar poco a poco, poco a poco. Es importante darle seguridad a las personas que obedecen, que se invierten y crecen debajo del líder de la casa. Moshe ayudó a Aarón para deshacerse de sus inseguridades y le afirmó, acércate, que tú eres el primero, en otras palabras, el que tienes que expiarte. Tu rol es de acercar al pueblo, manipular los sacrificios de las sangres y las ofrendas, hacer corbán por toda esta gente. Eres el seleccionado para esta función. El contraste, la desobediencia de los hijos de Aarón, dice Hazal, los sabios ofrecen varias cuentas de los Midrashim. Algunos sabios dicen que los sacerdotes tomaron alcohol, eso ya lo hemos estudiado, ya que inmediatamente después de sus muertes Dios enfatiza que nadie debe de ir a oficiar intoxicado en el Mishkan. Amén. Otros comentaristas dicen que eran arrogantes y se sentían superiores al pueblo. Otros mencionan que sus caracteres eran tan deformes que por eso no habían logrado casarse. Ciertos sabios opinan que eran rebeldes y ya cultivaban en sus corazones cómo cambiar las leyes de acuerdo a sus voluntades y de cómo deshacerse de sus líderes tomando sus lugares. Todo ese tipo de cosas, Dios las pudo ver. No tuvo que realmente discernir cómo ellos llevan a corona, cómo ellos llevan a su corona. En el momento que la gente, me imagino, está viendo la manifestación de Dios consumir todo, se dejan llevar por sus emociones de liderazgo y cometen la falta. Entonces, esto es lo último ya que vamos a leer. Lo importante de observar y contraste la obediencia y humildad de Moshe y Aarón es que estos sacerdotes hijos de Aarón estaban ansiosos y esmerados de demostrar sus capacidades, creatividad, de ejercer un liderazgo frente al pueblo, aún no siendo autorizados. El ímpetu interno de saltar a la luz de los que miran, buscar atención, aprobación, reconocimiento, yace en la matriz del Yetzer Hará. La intención mala es por eso que todos los Hazal, todos los sabios y los escritos santos nos enseñan una y otra vez de tomar control de nuestras emociones, egos y orgullos. ¿Por qué? Porque la palabra dice bien claramente que Dios se acerca al humilde y se aleja del altivo. Nadab y Abiú, aleluya, vamos acá, perdieron la brújula y usurparon la autoridad del sumo sacerdote, quien es el que dicta las funciones a hacer dentro de las actividades de un sacrificio de corbán. Nada de estas funciones pueden ser cambiadas. Hay posiciones que se deben respetar, proteger y cultivar. No se puede determinar nada sin previa autorización. Así funciona un reino bajo el cetro del rey. No es asunto de derechos o democracia. Sería quizás una de las razones que Aarón se sentía incómodo, eso de que sus hijos desobedecían, porque eso no se revela ahí, hermano. Los caracteres, hay algunos midrashim que enseñan de que estos muchachos eran bastante desordenados. No se querían someter. Y que era prácticamente Moshe que les decía, anímate, ellos van a cambiar. Pero
Lo que ellos demostraron en esa desobediencia, en ese ego, fue prácticamente modelar lo que realmente ya yacía dentro de ellos por mucho tiempo. Entonces, para cierre, miramos que la vaca roja nos provee limpieza ritual, especialmente las personas que han contactado con muertos. Yeshua nos libra de la muerte del pecado o el resultado de la muerte que viene a causa del pecado. Miramos cómo la manera de comparación, la humildad tanto de Moshe de Aarón en comparación con los dos hijos de Aarón, cómo esto se había afectado, cómo afecta el trabajo y la tragedia, porque nadie creo que estaba aplaudiendo, mira, está bueno que le pase por malcriado. Ninguna persona puede agradarse de un juicio que le sobreviene a otra persona. No importa por lo que sea, hermano. No importa por lo que sea. Nadie puede hacer eso. Si nosotros tenemos el carácter de Yeshua HaMashiach, no podemos tomar esa actitud. Es impropio. Quería ver lo de simplemente mencionarlo. Puedo mencionar capítulo 3, cuando Yeshua llega a ser bautizado por Juan el Bautista y le dice, yo bautizarte a ti, pero eres tú que me debes de hacer la inmersión. O sea, que yo debo ser inmersionado por ti. Y dice, no, tienes que hacerlo de esta manera. Deja que sea así para que se cumpla toda ¿qué? Justicia, toda rectitud, toda Torah, como usted lo quiera poner. Porque no vino a cambiar nada. Yeshua, el Hijo del Dios viviente, pudo tomarse la autoridad de poder decir, ¿sabes qué? Tienes razón, yo te meto el agua. Realmente tampoco eso, porque no se trata de quién te mete el agua o no, porque no es la otra persona la que está haciendo el acto de Teshuvah, eres tú. Por lo tanto, somos nosotros que voluntariamente nos sumergimos. Entonces, todos estos tipos de observaciones podemos ver de que Yeshua, teniendo la autoridad, el poder en los cielos, sobre la tierra y debajo de la tierra, pudo hacer cambios, pero no optó por hacer eso. Siempre se suscribió a la voluntad del Padre. Moshe tuvo que decirle aproxímate al altar y prepara tu ofrenda por el pecado. No estés avergonzado. Hermano, no estamos avergonzados más. Yeshua nos ha limpiado. He aquí hemos sido hechos criaturas nuevas, gente nueva. Lo que tenemos nosotros que simplemente es observar de que cuando Dios nos llame a hacer algo, cuando tú sientas en el corazón una llama que te está diciendo que tú sabes porque sabes que es del Ruach, obedece. No te detengas, no pongas pero, no pongas obstáculos, obedece. Amén. Igualmente, cuando el Espíritu te llame a Teshuvah, a reexaminar tu forma de pensar, a arrepentirte de lo que has dicho, de lo que has pensado, especialmente en estos tiempos, hazlo. No le pongas pero, no lo dilates. Salte inmediatamente y procura tu reivindicación en frente del Señor. En el nombre de Yeshua HaMashiach, ¿lo recibes, pueblo de Dios? Amén. Padre Santo, te damos gracias por esta palabra. Te damos honra y gloria y adoración. Tú eres bueno, Señor. Y una de las grandes cosas es tu gracia. Una de las grandes cosas que introduciste dentro de tu Torah a través de Mashiach es tu gracia, tu paciencia. El largo fusible que tienes en paciencia, Señor, para con la humanidad. Te damos gracias por ser bueno y misericordioso, bondadoso. Exactamente como lo establecen en tus 13 atributos de misericordia. Tú estás lleno de rejamim, Señor. Gracias. Te honramos y te glorificamos. Te pedimos en esta mañana, en esta tarde ya, que bendigas a todas las personas que tienen alguna necesidad. Provéeles, sánales, cultívales, bendíceles. Y Señor, y que estemos en alegría hasta el término de este Shabbat. Protégenos a nosotros en camino a Conroe. Y te damos gracias por cada uno de los miembros de esta congregación. Ahora, Señor, pásame por favor el talit.